Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Aquí estamos aprendiendo acerca de la Palabra de Dios. Estamos con la materia Panorama Bíblico y hoy vamos a ver exclusivamente la clase número 2 acerca de las divisiones de la Biblia. Qué bueno es aprender acerca de lo que es la Palabra de Dios, cómo alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, produce crecimiento. Bueno, yo soy un apasionado de la Palabra del Señor, porque estoy apasionado por el Señor. Y nos ha dejado aquí su palabra, su voluntad está revelada aquí para que nosotros pudiéramos alimentarnos. Lo recibí de los que me enseñaron desde pequeño, ¿sabes? Mis padres me guiaron en el camino del Señor a leer la palabra todos los días, alimentarme. Yo los veía a ellos leer la palabra de Dios. Mi papá se pasaba horas leyendo la palabra y eso era su fuente donde él podía tener palabra del Señor para poder predicar, para poder enseñar, para poder dar consejo a otro. Así que uno ha recibido esto, lo ha experimentado, lo vive y lo quiere transmitir. Yo quiero animarte a que tú leas la palabra de Dios, la pongas en práctica, tu vida es transformada, puedes hacer la voluntad del Señor de manera permanente. Así que bueno, quiero expresarte eso en lo que dice el apóstol Pablo también, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. El apóstol Pablo, que leía mucho, leía muchísimo, leía todo lo que tenía escrito en ese momento como palabra de Dios, ¿no es cierto? Él le decía a Timoteo en el último tiempo, donde él estaba encarcelado ya para estar sentenciado por Nerón, y él decía, tráeme los libros, los pergaminos para leer. Él quería seguir leyendo la palabra del Señor. Entonces, ese espíritu, esa devoción por Dios y su palabra, la transmite también a Timoteo, para que Timoteo también le enseñe a otros acerca de lo que es la palabra del Señor. Dice esto, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué claridad que está expuesto aquí, ¿no? El corazón del apóstol Pablo para decirle, mira, te conviene leer la Biblia, te conviene leer la palabra del Señor, alimentarte, porque de esa manera llegas a ser sabio. Tienes sabiduría directamente de Dios para tomar buenas decisiones, para saber cómo guiarte en la vida. Hay asuntos que van a ser muy difíciles de sobrellevar, pero la palabra de Dios, aquí está revelada la voluntad del Señor. Así que sabemos cómo podemos actuar de acuerdo a lo que diga la palabra del Señor. Por eso dice que desde niño, desde pequeño, Timoteo ya estaba leyendo la palabra del Señor. Así que, padre, anima a tus hijos para que desde niños empiecen a leer la palabra del Señor. Y hoy tenemos la bendición y la ventaja de que tenemos muchas Biblias que están escritas para los niños. Timoteo no leía Biblia para niños ilustrada, no tenía eso. Él directamente desde niño leía los rollos antiguos, los pergaminos, y alimentándose de la palabra del Señor. Miren, nosotros tenemos muchas oportunidades, formas para que nuestros niños puedan leer la palabra del Señor, inclusive escucharla, ver videos. Así que tenemos que aprovechar todo esto porque aquí está el camino para que nuestros hijos también sean sabios y nosotros debemos dar el ejemplo, ¿no? Por eso dice, te pueden hacer sabio para la salvación. Toda la escritura, toda la escritura. Aquí me he puesto a escribir todos los libros de la Biblia y estoy mejorando la letra para que usted pueda leer mejor. Lo hice con detalle, ¿sí? Para que tengamos todos un panorama completo de todos los libros de la Biblia. Porque acá, cuando dice toda la escritura, se refiere desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Con qué propósito? ¿Por qué Dios nos pone la palabra del Señor? ¿Qué produce en nosotros? Dice, útil para enseñar la palabra del Señor,
siempre, todo momento, nos va a enseñar, después dice, redarguir, es decir, producir un convencimiento. Tiene un argumento tan grande, la palabra del Señor, que produce convencimiento y uno dice, es cierto, o estoy bien, o estoy mal, o esto no lo entendí, o esto lo tengo que entender de otra manera y lo tengo que aplicar. Y después dice, para corregir, si hay algo que no está bien en nosotros, en nuestra vida, dice que podemos enderezar el rumbo a través de la palabra del Señor. Y después dice, para instruir en justicia. Es decir, la justicia de Dios produce en nosotros cambios, un temperamento transformado, un carácter diferente, donde el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas y ahora sí podemos aplicar esa justicia de Dios en nuestras vidas. Dice, enteramente preparado para que toda persona sea perfecta. Claro que no logramos la perfección a nivel humano, pero estamos en el camino de la perfección donde cada día aprendemos por la palabra a cómo seguir adelante. Así que te quiero animar con esto, para que tú también leas la palabra de Dios, te instruyas, puedas recibir esa palabra y aprenderla. Y saben que gracias a Dios también tenemos muchas personas que nos pueden ayudar a aprender la palabra del Señor, a cómo leerla, cómo interpretarla correctamente. Así que pide ayuda. En mi caso, a la Iglesia Cristiana Renacer, siempre les digo a los hermanos, escríbeme, ponme allí en tu email, tu texto, las preguntas que tengas y en el mismo día, si Dios lo permite y lo puedo hacer, te respondo y te contesto cada pregunta que tengas. ¿Sí? Te recuerdo mi email para que tú puedas escribir, te lo voy a poner aquí abajo y es pastoricre@gmail.com. Escríbeme ahí las preguntas que tengas y lo vamos a responder con la ayuda del Señor. La Biblia dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Uno dice, ¿cómo puedo estar seguro de que toda la Escritura, todo lo que hay ahí, realmente es la verdad de Dios? ¿Es lo que Dios nos quiso dejar? ¿No nos faltará algo o no nos sobrará algo? Creo que todo el mundo puede hacerse esa pregunta, pero tenemos mucha evidencia para mostrar, afirmar la verdad. Siempre decimos que los libros que están aquí son los libros canónicos, aquellos libros que han sido marcados por el canon. ¿Qué es el canon? Canon viene de una palabra griega que significa, de hecho es canon, que significa regla, una regla de medir, una regla del carpintero, ¿no? Y que se usó como una norma o una medida que se usaba para juzgar, evaluar todas las cosas. Así todos tenemos el mismo patrón. Si alguien no sabe leer ni escribir, pero tú le dices, mira, desde aquí hasta este dibujito, aquí hay una pulgada. Así que tú puedes ponerlo en cualquier lugar para saber cuánto mide, si es una pulgada o uno más. Todo el mundo tiene la misma regla, la misma medición, así que todos podemos llegar a la misma conclusión cuando estamos tomando medidas. Bueno, esa es la idea del canon. Así que hubo muchas personas inspiradas, guiadas, ayudadas, ¿sí?, por el Espíritu Santo, no inspiradas para escribir, sino ayudadas para preservar la palabra del Señor. Así que aquí tenemos que en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, todo lo que es Antiguo Testamento, así que ya mismo vamos a hacer una pequeña división, o la primera gran división que hay en la Biblia es desde aquí, desde Malaquías y desde Mateo, diciendo que tenemos lo que es el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento. La palabra testamento creo que usted la conoce, ¿no? Tiene que ver con pacto, tiene que ver que una persona antes de morir hace su testamento, pone toda la declaración y eso se cumple cuando esa persona muere. Bueno, la idea es aplicada a esto, a esta gran diferencia que hace la muerte de Cristo. Y hay mucha diferencia en concepto, en obra, en lo que hemos recibido de parte de Dios para nosotros. No es lo mismo Antiguo Testamento que Nuevo Testamento, porque ha venido la venida de Cristo. El Señor ha muerto en la cruz, ha traído salvación y ha hecho una diferencia enorme que lo vamos a ir viendo paso a paso. Antiguo Testamento, entonces,
El Antiguo Testamento está formado, en nuestro caso tenemos en nuestra Biblia 39 libros y la iglesia siempre ha dicho que son 39 libros. Aún otras iglesias, ¿no?, católica u ortodoxa, agregan otros libros, pero ellos le ponen deuterocanónicos, o sabiendo que no son exactamente libros inspirados por Dios. Así que tenemos que saber que hay 39 libros del Antiguo Testamento que han sido inspirados por Dios, han sido preservados, guardados, y el canon, ¿sí?, del Antiguo Testamento, que se cierra aproximadamente en el año 400 después de Cristo, es una época poquito posterior después de Esdras. Hay algo interesante que debemos saber. Al final del Antiguo Testamento, lo que está sucediendo es que Israel, más bien la gente de Judá, del sur de Israel, ha sido llevado cautivo hacia Babilonia. Allí estuvieron 70 años y después, por el decreto de Ciro, ellos comienzan a volver otra vez a Jerusalén, a repoblar, a reconstruir todo lo que había sido destruido por los babilonios. Y en uno de esos viajes viene Esdras trayendo la palabra de Dios. Ellos habían preservado toda la escritura, todo lo que era Antiguo Testamento, lo tenían guardado y preservado. Así que cuando llegan a Jerusalén, lo primero que hace Esdras es empezar a leer, poner sentido y explicar la palabra de Dios para poder vivirla exactamente como dice el Señor. Así que la diferencia es que cuando ellos vuelven de Babilonia, vuelven con el corazón cambiado. Ya nunca más iban a volver a los ídolos, sino que se iban a enfocar en el Señor. Además, iban a tomar la palabra de Dios al pie de la letra, hasta morir por lo que decía la palabra de Dios. Eso lo vemos en la historia que sucedió después, posterior, hasta la venida de Cristo, en esos 400 años que hay antes de Cristo, ¿no? Todo lo que ha sucedido con la época de los macabeos y tantas otras situaciones que ha pasado Israel, pero se preservaron en ser ese pueblo de Dios fiel a la palabra. Así que en ese tiempo, cuando se cierra el canon, los seguidores de Esdras y todas personas de los judíos muy dedicados a Dios, consagrados, devotos al Señor, lo que hicieron es definitivamente dejar listo todo lo que era el Antiguo Testamento. Así que desde Génesis hasta Malaquías, en nuestro caso, ese canon se ha cerrado, y a partir del año 400 ya ningún otro libro del Antiguo Testamento puede entrar en el canon del Antiguo Testamento. Ya está cerrado, así que todo lo que se ha añadido después son deuterocanónicos, son libros apócrifos que realmente no son la revelación de Dios, no es palabra del Señor. Algunos libros pueden servir como historia, por ejemplo los macabeos, pero hay otros libros que no tienen sentido, se contradicen y la verdad es que no encajan en nada del plan de Dios que tenía a través de la Biblia. Es notorio, yo lo he leído, si usted lo lee se va a dar cuenta de eso, es muy evidente. Así que los libros del Antiguo Testamento han sido canonizados definitivamente en el año 400 por ese grupo que se llamó la Gran Sinagoga, y que ellos cuidadosamente preservaron todos los libros que ya había del Antiguo Testamento. El canon del Nuevo Testamento fue cerrado en el año 397 de manera completa. Ahora, no significa que ahí se reunieron para poder definir el canon. No, no, no. Hay algunos que están equivocados. Algunos piensan que el canon lo cerró a propósito Constantino para poder él mismo definir esa Biblia, y no es cierto, no es verdad. La palabra del Señor ya venía desde hacía tiempo siendo usada en la iglesia, los libros eran preservados, así que tenemos que saber que en el concilio que hubo de Cartago en el año 397, lo único que se hizo ahí es oficializar todos los libros que ya eran canónicos para la iglesia hasta ese momento. Así que en ese momento todo lo que se había hecho era por consenso, no era por decreto, no era que vino Constantino, dijo esta es la Biblia y se acabó. No, eso jamás existió y no debería, si realmente estamos hablando de la verdad de Dios y cómo debemos preservarla a través de la iglesia, eso no ha pasado. El canon reconoció en ese momento todo lo que la iglesia ya estaba reconociendo de hace tiempo. Además, para el canon del Nuevo Testamento tenemos que saber que las personas que se reunieron, hermanos fieles al Señor, que quisieron
poner exactamente lo que Dios quería que nosotros tuviéramos aquí, tuvieron muchas pautas para lo que era justamente el canon, ¿no es cierto? Algunos criterios que tomaban eran la apostolicidad de esa escritura. Realmente fue un apóstol que lo escribió, tenía autoridad apostólica. Si lo escribió uno desconocido, seguramente ese libro no hubiera entrado de hecho no entró ningún otro libro que no sea en ese sentido. La universalidad, es decir, el mensaje que tiene este libro, ¿llega a todo el mundo o es solamente exclusivo para una iglesia en particular? Entonces, el consenso es que no, el mensaje que hay en estos 27 libros del Nuevo Testamento es un mensaje universal para todos los pueblos. De hecho, hoy también aplica la palabra de Dios para nosotros, ¿no? También el uso que le daba la iglesia. La iglesia misma ya estaba usando esas cartas como regla de fe y conducta, lo que, por ejemplo, escribía el apóstol Pablo, ya lo estaban aplicando. La iglesia de Corinto, ustedes saben, entre primera de Corintios y segunda de Corintios, se nota cómo la iglesia empezó a cambiar para bien, ¿no es cierto?, en la exhortación que Pablo le dio en la primera, y en la segunda Pablo entonces empieza a alegrar porque los cambios se estaban produciendo, es decir, esa carta ya estaba circulando como autoridad de parte del Señor. En cuarto lugar, la supervivencia, es decir, este libro que estamos analizando, para que sea canónico, tiene que haber pasado por tantas pruebas, tanta persecución, sin embargo está allí. Fíjese que, por ejemplo, el apóstol Pablo, como Pedro y Juan, puede ser que hayan escrito otros libros, puede ser que hayan escrito otros libros, sin embargo, no fueron preservados. Cuando uno lee la carta a los Colosenses, Pablo dice, fíjense que también le escribí a los de la Odisea, pero nunca hubo un registro, no se guardó y esa carta nunca permaneció. Entonces, la supervivencia también hacía que esa palabra hubiera sido de Dios si Dios hubiera querido que esa carta permaneciera. Pero si no fue así, entonces simplemente fue un informe que Pablo le dio a la iglesia de la Odisea, pero no tenía un mensaje universal y no ha sido preservado hasta ese tiempo, ¿no es cierto? También en cuanto a autoridad. ¿Tiene autoridad lo que estamos leyendo? Vemos que Dios está realmente hablándonos a través de esta carta. Eso era también un buen criterio para definir si esa carta era canónica o no. También la edad. ¿En qué momento fue escrita esta carta? Si fue escrita después de Apocalipsis, ese libro no va a entrar en el canon. ¿Por qué? Y porque estamos todos de acuerdo en que Apocalipsis es la última revelación y ahí es donde el Señor dice no agreguemos ni quitemos nada de lo que Dios nos ha dicho. Por lo tanto, la edad también era importante en cuanto a una carta pueda ser sometida a prueba y puesta en el canon. También en cuanto al contenido. ¿De qué se trata esta escritura? Habla de Dios, habla del mensaje de Dios, mensaje del Evangelio, revela a Cristo, así que eso también era muy necesario, esa evaluación en cuanto a esa carta. También el autor, ¿quién escribe? ¿Es conocido? ¿Sabemos de quién se trata? ¿O hay algunas cartas, algunos libros apócrifos que lo escriben gente que ni siquiera eran cristianos? Entonces, ¿de qué manera podría entrar un libro apócrifo en ese sentido? Por eso la Iglesia nunca consideró esos libros como inspirados por el Espíritu Santo. También la autenticidad. Lo que estamos leyendo, este pergamino que hemos encontrado, o lo que sea, ¿realmente es auténtico o es una copia que no tiene sentido y no sabemos de dónde proviene? Entonces eso también hacía que ese libro hubiera sido bien analizado para saber si era canónico o no. Y por último también cualidades dinámicas, es decir, cómo afecta espiritualmente mi vida lo que estoy leyendo. Me ayuda, me edifica, me cambia, llena la necesidad. Así que todos esos parámetros ayudaban para establecer cuáles eran los libros que correspondían al canon bíblico. Así que hemos dicho que tenemos que estar bien seguros, tranquilos en que todo lo que tenemos es palabra del Señor. Ha sido desde el momento que fue escrita, empezó a ser leída y aplicada. Aquellos que realmente con el corazón dispuesto fueron a buscar de Dios, se encontraron con Dios a través de esta palabra escrita. Así que tenemos que darle tantas gracias al Señor
por tantas personas que pusieron su vida para que este libro hoy esté en nuestras manos. Lo han hecho de manera digna, lo han hecho de manera tan meticulosa para que no haya errores, que no haya conflicto, que todo pudiera estar tan claro en la palabra del Señor. Así que gracias a Dios por tantos hombres y mujeres de Dios que nos han dejado hoy la palabra del Señor. En cuanto al Antiguo y el Nuevo Testamento, solo tenemos que decir que en el Antiguo Testamento, bueno, evidentemente la Iglesia evangélica tomamos lo que es el canon del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? El canon hebreo. Si usted va a leer la Biblia en hebreo, si usted es judío o por lo menos sabe hebreo y quiere leerlo, se va a dar cuenta que no exactamente tienen 39 libros como lo tenemos nosotros, tienen menos libros porque ellos han puesto a veces 2 o 3 libros nuestros en uno solo, ¿no? Entonces, la conclusión es, tienen exactamente los mismos libros y el mismo contenido, pero organizados de otra manera. Por ejemplo, la Biblia hebrea se divide en 3 partes. Ellos dividen en la ley, que serían los 5 primeros libros, ¿no es cierto? Después tienen a los profetas, donde incluyen profetas anteriores, posteriores y los menores. Sería todo lo que es para nosotros en parte de los profetas mayores y menores. Y después tienen lo que son las escrituras, o llamadas también los salmos, donde están los libros poéticos, donde están otros rollos también como el libro de Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, y también incluyen ahí libros históricos, y por ejemplo ahí tienen Daniel, Esdras y Nehemías. Todo está hecho en un solo libro. Nosotros tenemos 3, por eso es que ellos tienen menos cantidad de libros, pero el mismo contenido. Tiene cada capítulo y versículo, es exactamente el mismo que tiene nuestra Biblia. Bien, el Señor Jesús, cuando estaba con los discípulos, Él corroboró este canon. De hecho, cuando estaba el camino a Emaús hablando con 2 discípulos, Él les dice lo siguiente, en Lucas 24:44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Es decir, estaba incluyendo todo lo que era el Antiguo Testamento, los 39 libros que nosotros tenemos aquí, como libros canónicos, libros inspirados, revelados por Dios y preservados para que hoy también formen nuestra Biblia, la palabra del Señor. Tenemos que decir que esa división de 39 libros se hizo en la versión de los 70, en el año 280 a.C., así que a partir de ahí también los judíos lo tenían en la versión de la Septuaginta, ¿no es cierto?, como 39 libros. Capítulos y versículos, esos se fueron poniendo mucho después. Estamos hablando del año 1220, cuando recién un arzobispo había puesto los capítulos para poder ordenar mejor la lectura, y después en el año 1551 se pusieron los versículos. Cada versículo era una línea en el original, así que era más fácil de ubicar. Imagínense que si tuviéramos que buscar Juan 3:16 sin que nos digan el capítulo y el versículo, era un trabajo muy difícil de encontrar, ¿no? Cómo orientarte para saber dónde era que tenías que leer. Por eso, aunque no son inspirados el número, el capítulo y el versículo, sí decimos que eso nos ayuda para poder leer mejor la palabra del Señor. Lo mismo que los subtítulos que puede haber según la versión que usted esté leyendo. Muy bien, así que aquí vamos a ver cómo nosotros podemos leer mejor la Escritura para comprenderla mejor. Entendiendo la división de la Biblia, entonces podemos entender mejor el propósito por el cual Dios estableció esos libros, los preservó, además de haberlos inspirado para que usted lo pueda leer hoy, nosotros hoy, y poder aplicar. Muy bien, en primer lugar decimos, los primeros 5 libros de la Biblia, estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los llamamos Pentateuco. Pentateuco. Aquí están, son estos 5 primeros libros. Son los libros que escribió Moisés, libros que hablan acerca de la ley de Dios, ¿sí? Que tiene que ver esto, Penta 5, y tiene que ver con la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, hablando acerca de esta ley de Dios dada al pueblo, que después tiene una explicación más adelante, ¿no es cierto? Es importante entender esto. Bien, una vez que tenemos el Pentateuco, luego le siguen los libros históricos, desde Josué hasta el libro de Esther.
Todos estos libros tienen que ver con historia. Así que los ponemos como libros históricos. Son Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos son los libros históricos, hablando acerca de la historia de Israel. Y usted sabe que el apóstol Pablo también nos dice, presten atención, porque todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza se ha escrito. Así que todos los libros históricos tienen tanta enseñanza para dejarnos a nosotros hoy, que debemos leerlo en ese sentido. Acuérdense, cuando usted empieza a leer y está leyendo desde Josué hasta Esther, es parte de la historia. Se va a encontrar con algunas cosas que son diferentes en la actualidad, porque era otra cultura, otro tiempo, y además no tenían toda la revelación de Dios, así que iban poco a poco. Lo vamos a ir explicando más adelante con detalle. Luego, los libros que le siguen, desde Job hasta Cantares, los llamamos libros poéticos. Libros poéticos. Muy bien. Los libros poéticos, como su nombre lo indica, tienen que ver con poesía. La forma en que se ha escrito a lo mejor no tiene poesía española, pero sí hebrea. Hay muchos acrósticos, forma de escribirlo, tiene que ver con canciones, salmos, a veces son lamentos, a veces son unas oraciones que se hacen a Dios, otros son cánticos de alabanza. Así que todo esto tiene que ver con libro poético. También hay romanticismo en el libro de Cantares, también hay muchas preguntas retóricas de la vida, preguntas que nos hacen pensar, como Eclesiastés. Y también, bueno, conocemos un poco de Job, las cosas que ha pasado y todo lo que él escribe junto con sus amigos acerca de esto. Así que todo eso es libro poético y debemos considerar que cuando estamos leyendo allí es poesía. Cuidado con hacer doctrina de una frase poética. Hay que tener cuidado cómo leemos. Así que recuerde usted que estamos leyendo la palabra del Señor, y en este caso, si usted está entre Job y Cantares, tiene que considerar que son libros poéticos. Muy bien. Luego, desde Isaías hasta Malaquías, todo lo que hay ahí son libros de profecía. Decimos entonces que son los profetas, pero dividimos profetas mayores y profetas menores por la importancia del profeta, por la importancia del mensaje, por la cantidad de libros que escribieron o versículos de contenido, pero también por la trascendencia que ha tenido estos profetas. Así que los primeros se llaman profetas mayores. Vamos a ponerlo así, profetas mayores. Estamos hablando de Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Ellos corresponden entonces a los profetas mayores. Los que le siguen, desde Oseas hasta Malaquías, decimos que son los profetas menores. Usted puede darse cuenta que inclusive hasta los capítulos son más cortos, tienen menos capítulos, menos versículos, son muy específicos para un momento, a lo mejor para la ciudad de Nínive, o para Moab, o para Israel. Es específico, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia que hay entre los profetas mayores y menores. Tenemos los profetas menores desde Oseas, pasando por Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ellos son entonces los profetas menores, trayendo mucha sabiduría también al pueblo, además de profecía. Ahí hay pasajes donde uno puede ver el amor de Dios, la misericordia de Dios, la restauración para el pueblo de Israel. Hay algunos versículos que tocan nuestro corazón y nos recuerdan cómo es el amor de Dios. Dios se da a conocer en carácter a través de estos profetas. Así que cuando usted esté leyendo, acuérdense que son profecías específicas, pero también uno ve el carácter de Dios, el amor de Dios, cómo Dios actúa con su pueblo, cuando trae justicia, cuando trae misericordia, ¿no es cierto? Aunque estamos hablando antes de la venida de Cristo, hay que considerar todo eso también para poder leer correctamente la Escritura. Bueno, a partir de aquí entonces tenemos
la venida de Cristo, y desde allí entonces el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, que el Señor lo ha establecido por su muerte. Así que el Señor con su muerte ha declarado que ese testamento se cumple, ¿no es cierto? Así que hoy ya tenemos entonces el cumplimiento de toda la palabra del Señor a través de Jesucristo. Comenzamos hablando de que los primeros 5 libros son libros históricos, pero los dividimos los primeros 4 en lo que son los evangelios, y después exclusivamente decimos que el libro de Hechos es un libro histórico. Así que tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan como los evangelios, hablando acerca de la vida, carácter, enseñanza del Señor Jesucristo. Y después le sigue el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, como un libro histórico, hablando acerca de la historia de la iglesia, cómo comenzó a desarrollarse la historia de la iglesia y tanta enseñanza que tiene como normativa para los creyentes. ¿Sí? No es solamente historia. Cuando uno lee la historia se da cuenta que nosotros anhelamos vivir como la iglesia a nivel espiritual, a nivel de búsqueda del Señor, a nivel de que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas y nos dé dirección clara. Así que estamos hablando de, en ese sentido, libro histórico, pero también normativo para nuestra vida. Luego, desde el libro de Romanos hasta el libro de Judas, todo eso lo vamos a poner en verde, porque tiene que ver con lo que es doctrina, enseñanza, cómo Dios nos da a conocer la forma de la conducta del creyente, de la iglesia. Tenemos cristología, tenemos cómo aplicar esa teología a la vida práctica, es decir, todo eso tiene que ver con enseñanza, pero de acuerdo al autor, entonces podemos tener subdivisiones también allí. Decimos que desde Romanos hasta Segunda de Tesalonicenses son libros escritos por el apóstol Pablo, por lo que en esa subdivisión decimos que son los libros paulinos, o epístolas, mejor puesto, epístolas paulinas. Paulinas obviamente tiene que ver de Pablo, ¿no? Entonces, a partir de ahí tenemos Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, tenemos Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, y después siguen escritos de Pablo, pero tienen un contenido más específico. El contenido que tiene, por ejemplo, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, tiene que ver con una cuestión pastoral. Por eso decimos que son, aquí, epístolas pastorales. Epístolas pastorales. Muy bien. Luego nos sigue el libro de Hebreos. Saben que en el siglo pasado la mayoría de la iglesia tendía a pensar que siempre el que había escrito el libro de Hebreos era el apóstol Pablo. Por eso hasta ahí se incluía todo como si fueran libro paulino, ¿no? Pero después empezaron a pensar y no estaban seguros, porque en la Biblia Hebreos no dice que fue escrito por Pablo. Se asumía, pero no estaban seguros. Entonces algunos argumentos por ahí tendían a pensar que podía ser otra persona, porque no es exactamente como el apóstol Pablo escribe en otras cartas. Ahora, puede ser también que lo estaba acompañando un amanuense o estaba escribiéndolo con otra persona también, y ahí puede haber una diferencia de vocabulario, pero la inspiración viene del Espíritu Santo en ese sentido. Aunque no sabemos exactamente quién es el autor, tenemos evidencias para pensar, sí, que podría haber sido el apóstol Pablo o algunas otras personas, como Lucas, como Timoteo, como Bernabé, por ejemplo, algunos dicen también. Así que bueno, está ahí pendiente quién habrá escrito la epístola de los Hebreos. Por eso decimos que Hebreos es una epístola aparte y la seguimos llamando como su nombre, Hebreos. Luego, desde Santiago hasta Judas, tenemos también, son cartas escritas por Santiago, el hermano de Jesús, por Pedro, el discípulo del Señor, por Juan, el otro discípulo, y por Judas, que también era hermano del Señor Jesucristo. Así que esas cartas, como son de contenido general, decimos que son epístolas generales. Epístolas generales. Y por último, entonces tenemos el libro de Apocalipsis,
Y Apocalipsis significa revelación, así que ya su mismo nombre nos está indicando el contenido y decimos que es revelación o profético. Es un libro profético en el Nuevo Testamento. Estas divisiones son muy importantes a la hora de leer la Escritura para poder comprender mejor lo que el Señor nos ha dejado allí. Cuando usted va a interpretar la Escritura, recuerda que está leyendo, es muy importante, porque no es lo mismo leer interpretando Génesis que leer interpretando los libros poéticos. Hay algunos que cometen, por ejemplo, un error. En el libro de Job, que es un libro poético, dice que los hijos de Dios se presentaron delante de Dios en su trono y porque es una poesía, tiene muchos símbolos, los hijos de Dios en Job representan los ángeles. Pero si usted va a otros lugares de la palabra de Dios y lee hijos de Dios, no va a significar ángeles porque no son libros poéticos, tienen otro mensaje específico. Así que cuando alguno empieza a leer Génesis, capítulo 6, que dice que los hijos de Dios tuvieron relaciones con los hijos de los hombres, no sé por qué tienen esa conexión y dicen, son los ángeles que tuvieron relaciones con mujeres. No es cierto, tiene que ver con la línea genealógica de los hijos de Dios, aquellos que seguían las pautas de Dios a través de la línea de Set, y los hijos de los hombres, aquellos que seguían la tendencia humana del ser humano en caída libre, en el pecado, como era la descendencia de Caín. Eso está por el contexto, porque es importante entender. Por eso fíjese usted que leyendo la Escritura y entendiendo el propósito y la división, cuál es la categoría que tiene este libro, ya usted mismo está interpretando correctamente si aplica correctamente el propósito del libro. Este propósito es poético, este propósito es de ley, Pentateuco, y tiene historia. Entonces son dos maneras diferentes de poder ver ese libro de la Biblia. Así que a partir de ahora en adelante vamos a hacer eso, vamos a prestar atención, recordar qué estamos leyendo y cómo esto nos puede ayudar también. Bien, otra cosa importante antes de terminar es que cada uno de estos libros, usted puede ir a la Biblia suya al principio y se va a encontrar con que aquí tienen la lista de los libros y abreviatura. Es muy importante la abreviatura. Por ejemplo, Génesis es GN, porque si usted dice, bueno, vamos a leer Génesis, ¿no es cierto? Capítulo 1, versículo 15, 1.15, antes le ponían 2 puntos, ahora simplemente es 1. Eso significa que usted está leyendo en el libro de Génesis el capítulo 1, el versículo 15. Si la persona quiere decir, no, además del versículo 15, también vamos a leer el 21, entonces se pone una coma y se escribe el número 21. Así que eso está diciendo capítulo 1 y vamos a leer 2 versículos, el versículo 15 y el 21. Ahora, si usted además de esta cita quiere anotar otro capítulo y otro versículo también de Génesis, no hace falta que repita otra vez Génesis. Usted pone un punto y coma, significa que ahora vamos a otro capítulo diferente. Usted puede poner, ok, vamos a poner capítulo 12, versículo 1 al 4. Eso significa, después del punto y coma, que seguimos en Génesis, pero con otro capítulo. Es el capítulo 12 y al tener una raya aquí entre el 1 y 4, significa que vamos a leer todos los versículos seguidos, desde el 1 hasta el 4. Muy bien. Ahora también puede ser que usted quiera decir, vamos a poner punto y coma y vamos a leer, pero en otro libro. Por ejemplo, Isaías. Ok, Isaías, la abreviatura de Isaías. Y ahora sí, puede decir, ok, vamos a leer el capítulo 30, pero usted quiere decir, no, vamos a leer 3 capítulos seguidos. Entonces no necesita poner los versículos si son 3 capítulos seguidos. Pone una línea larga y pone, por ejemplo, hasta el 33. Si usted ve esto, no significa que es del versículo 30 al 33, no, porque no tiene capítulo ni versículo. Esto es capítulo, así que es Isaías desde el capítulo 30 hasta el capítulo 33. Esto nos ayuda mucho para poder reducir cuando uno está escribiendo apurado y quiere tener la cita. Si por ejemplo el pastor está predicando y le dice a usted 2 citas bíblicas, anote
Deuteronomio capítulo 32, versículo 5 y Lamentaciones capítulo 3, versículo 12. Usted al escribir estos dos necesita escribir Deuteronomio y necesita escribir Lamentaciones reducido, porque si no, el pastor ya está haciendo el llamado para terminar y usted todavía está escribiendo el libro y la cita bíblica. Entonces, de esa manera uno puede ser más rápido y puede ser más eficaz con lo que quiere lograr. Recordemos esto, que es muy importante, porque a la hora de leer a usted le ayuda para saber exactamente qué es lo que tiene que leer. A lo mejor va a un libro, a un comentario bíblico y le hace estas descripciones. Así que recuerde usted entonces el significado que tiene cada símbolo, ¿no? Si es un punto, está hablando que después del capítulo sigue el versículo. Si es una coma, significa que son dos versículos separados para leer. Si hay un punto y coma, es que es otro capítulo. Si hay una línea, significa que es de corrido desde un versículo al otro. Pero si hay una línea larga, significa de un capítulo hasta el otro capítulo de manera corrida. Muy bien. Así que de esa manera, entonces nos estamos preparando para leer mejor la Escritura y también de esa manera podemos interpretarla de la mejor manera, ¿sí? Acuérdense que la palabra del Señor fue escrita con propósito y no es lo mismo una carta que un libro de la ley. Hay que saber diferenciar porque tiene diferente propósito. Muy bien. Quiero animarte a que tomes tu Biblia y empieces a leer la palabra del Señor. Anímate a leer toda la Escritura. Si dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, tal vez te salteaste mucho, hermano. Te salteaste Levítico, te salteaste Eclesiastés o algún otro libro. Y tú necesitas leer toda la palabra del Señor, porque Dios nos ha dejado un mensaje en todos los libros. Así que quiero animarte a que la leas. Puedes tener un registro también de lo que vas leyendo. Puedes hacerte un plan. Mira, de aquí hasta fin de año, si tú te lees unos 6 capítulos por día, te lees toda la Biblia completa. Eso es maravilloso, en solo medio año. Así que toma ese desafío, anímate y comienza a leer la palabra del Señor. Léela con pasión, con anhelo y sobre todo aplicándola. Mire lo que dice Apocalipsis 1:3. Dice, bienaventurado el que lee, muy feliz el que lee. Y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas porque el tiempo está cerca. Así que bienaventurado, muy feliz si lees la palabra del Señor, pero también si la oyes con discernimiento, diciendo, esto que estoy leyendo también es para mí, tengo que ponerlo en práctica. Y después dice, guardan las cosas que están, es decir, obedecerla, ponerla en práctica. En práctica, hermanos, serás muy feliz, bienaventurado. Vas a ver que todo lo que diga la palabra del Señor lo vas a poner en práctica porque el Espíritu Santo te va a ayudar para hacerlo. Y la palabra del Señor es viva y eficaz, va a producir sabiduría, como acabamos de leer al principio en Timoteo, ¿no es cierto? Que le decía Pablo a Timoteo, mira, te hacen sabio para la salvación de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar para que esta palabra del Señor produzca en nosotros un anhelo apasionado por la palabra de Dios, porque de esa manera conocemos al Señor, lo tenemos más cerca, sabemos quién es Él y queremos imitarlo. Así que vamos a orar por eso. Amén. Señor, gracias por este estudio, gracias porque nos recuerdas que tú, Señor, nos dejaste escrita la palabra para crecer, para avanzar, porque produce en nosotros cambio, nos recuerda tu voluntad, produce, Señor, argumentos para que nosotros tomemos buenas decisiones, actuemos con sabiduría. Señor, oramos para que esa palabra siempre produzca cambios en nuestra vida, podamos estar dispuestos para obedecerla, Señor, y que sigamos adelante en ese camino de la perfección hasta que tú nos vengas a buscar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente, así que no te pierdas este estudio. La próxima clase tendremos el próximo viernes, si Dios así lo permite. Que el Señor te bendiga grandemente.